I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. El espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 7, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo estás? George, todo muy bien, gracias. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, hermano, muchas gracias. Hoy, a partir de este episodio, Fede, vamos a profundizar en cada uno de los 7 principios de liderazgo descentralizado de Startups. Hoy entonces vamos a arrancar con el principio jugar a largo plazo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sentar las bases del principio y en la medida en que el podcast avance, vamos a empezar a compartir más estrategias y más herramientas de todos los principios en los episodios siguientes. ¿Ok? Y para empezar a hablar de el principio jugar a largo plazo, vamos a viajar al siglo IV a.C. Esta fue una época en la que la ciudad-estado de Cartago, en el norte de África, fue una de las ciudades más poderosas del mundo. Era una ciudad rica, era influyente, su flota dominaba el comercio en el Mediterráneo occidental y desde su posición en lo que hoy es Túnez, se expandió y forjó un imperio comercial, hermano, enorme que la llevó a enfrentarse eventualmente con Roma. Y entre sus muchas estrategias de comercio, los cartagineses practicaban un sistema de trueque que parecía sacado de una historia de ficción. Y vamos a describirlo, pero me gustaría que sea el historiador griego Heródoto el que nos lo cuente con su relato en su texto Los 9 libros de la historia. Entonces, vamos a proceder con la lectura. Dice Heródoto, cuando los cartagineses llegaban a tierras desconocidas para comerciar, lo hacían sin contacto directo con los habitantes. Desembarcaban sus productos en la orilla y luego regresaban a sus barcos, donde encendían fuego para producir humo y avisar a los locales que el intercambio podía comenzar. Los pobladores, al ver la señal, salían de sus escondites y examinaban lo que los extranjeros habían dejado. Si estaban interesados, colocaban en la playa una cantidad de oro como pago y volvían a retirarse. Entonces los cartagineses regresaban a la playa. Si consideraban justa la oferta, tomaban el oro y se iban, dando por concluido el trato. Pero si la cantidad les parecía insuficiente, dejaban el oro donde estaba y volvían al barco. Este gesto era suficiente para que los locales entendieran que debían aumentar su oferta si querían cerrar el trato. El proceso se repetía hasta que ambas partes estaban satisfechas. Sin embargo, si ninguna de las partes quedaba satisfecha, el intercambio se deshacía. Los cartagineses recogían su mercancía, los locales recuperaban su oro y el comercio silencioso llegaba a su fin sin conflicto. Genial, ¿sí o no? Y Fede, este método que escribe Heródoto se conoce hoy en día como comercio silencioso o trueque mudo. Y aquí surge una pregunta muy interesante y es, ¿por qué si podían, ninguna de las dos partes simplemente se quedaba con todo, con el oro y con las mercancías y daba por terminado el intercambio, ¿cierto? Y la respuesta es la siguiente, porque si engañas a tu cliente o a tu proveedor, vas a ganar una vez, pero vas a cerrar la puerta a todas las oportunidades futuras. En otras palabras, si rompes la confianza, vas a ganar una vez, pero vas a perder muchas más veces. Y la cuenta se vuelve muy simple. O sea, ¿qué te conviene más? Aprovecharte hoy de alguien y llevarte 100 en oro, pero nunca poder volver a comerciar con ellos, o construir una relación y comerciar, por ejemplo, todos los meses durante al menos 10 años ganando 10 de oro por mes. Y la diferencia se vuelve enorme, es de 100 contra mínimo 1200. Y eso sin contar de que mantener una buena relación evita conflictos o incluso la guerra, ¿cierto?
Entonces, este trueque mudo de los cartagineses se basaba en algo que es fundamental, y es que la confianza y la reputación valían más que cualquier contrato escrito. O sea, no se trataba de ganar una sola vez, sino de poder seguir jugando. Y, y entonces empezamos a ver así uno de los patrones más importantes de la historia. Y es que pues cuando tomamos las cosas a la fuerza, hay consecuencias negativas, ¿no? O sea, la violencia engendra más violencia, la desconfianza también. Entonces los seres humanos fuimos encontrando otro camino. En lugar de arrebatar, pues aprendimos a construir relaciones, establecer alianzas, a mejorar, a ser más eficientes, a competir mejor, pero también a cooperar. Y en definitiva, pues empezamos a serle útiles a los demás. Nos convertimos en jugadores con quienes los demás quieren jugar. Y esto no es algo que solamente pasa en el comercio. Esto pasa en todo en la vida, ¿cierto? Ser personas con quienes los demás quieran tratar, con quienes quieran asociarse, hacer negocios, crear amistades, formar una familia, por ejemplo. Y con el tiempo entonces entendimos algo clave, y es que no se trata de ganar un solo juego a toda costa, sino de ser invitados a jugar en la mayor cantidad de buenos juegos posibles a lo largo de toda la vida. Y esa fe es la base del principio de mentalidad de jugar a largo plazo. ¿Listo? Total. Y no es una idea que es solo intuición, es algo que está respaldado por la historia, por la filosofía, por la ciencia. Por ejemplo, James Cars fue uno de los que explicó esto en su teoría de los juegos finitos e infinitos, ¿cierto? Decía, un juego finito tiene reglas claras, tiene un inicio y un fin, un ganador, un perdedor, es como un partido de fútbol. En cambio, los juegos infinitos no terminan. No se trata de ganar, sino de seguir jugando. Y esto es algo que Simon Sinek popularizó, ¿verdad?, con su libro y con esta idea, y mostró que las empresas y líderes más exitosos pues no están jugando para vencer a la competencia, sino para mantenerse en el juego el mayor tiempo posible, ¿verdad? Y es algo que ha sido confirmado por la teoría de juegos. O sea, John von Neumann demostró que hay juegos de suma cero, donde para que uno gane el otro tiene que perder, y hay juegos de suma positiva, ¿cierto?, donde todos pueden beneficiarse mucho más si juegan bien. Y es algo que también quedó claro con el dilema del prisionero iterado, ¿cierto? Que dice que pues, cuando los mismos jugadores se enfrentan repetidamente, la mejor estrategia no se vuelve ni la trampa ni la traición, sino la cooperación a largo plazo. ¿Por qué? Porque surgía una conclusión en ese dilema, y es que la lección es simple. Si engañas una vez, los demás lo van a recordar y van a dejar de jugar con vos. Total. Y esto es algo pues, que también está en la psicología evolutiva. O sea, los humanos sobrevivimos y prosperamos gracias a la confianza y la cooperación. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros están diseñados para recordar quién juega limpio y quién traiciona. Y por eso es que hay principios como, pues, trata a los demás como quieres ser tratado, que no son solamente consejos morales, son estrategias ganadoras en un mundo que en su esencia es de juegos repetidos. O sea, la vida es un mundo de juegos repetidos. El liderazgo también lo es. Total. Y hay incluso Nietzsche, por ejemplo, que desafiaba las normas morales tanto, Fede, entendía que el verdadero poder no está en ganar un solo combate, sino en convertirse en alguien con quien los demás quieran aliarse. Entonces recibimos pues por todos lados Por todos. Yo tengo bases. una que me suena mucho y es muy coloquial, y no es hacer el gol, sino cómo haces el gol. No es Cómo hacer el logras gol. esa ¿Cómo ventaja, haces el gol? cómo llevas a tu equipo al resultado, cómo logras el gol con tu equipo. No es solo hacer el gol. Hombre, y no es solo hacer la zancadilla. Sí, exactamente. Y pues entonces resumamos. ¿Okay? El principio a largo plazo se basa en algo claro. Si solo buscamos ganar hoy, podríamos cerrar las puertas para mañana, pero si nos convertimos en jugadores confiables y construimos relaciones, si somos alguien con quien otros deseen seguir jugando, entonces tendremos más probabilidades de ser invitados a más juegos a lo largo de la vida y pues y en todas las esferas de la vida. Pensa esto, por ejemplo, a nivel personal, Fede, o sea, en una relación que juega a corto plazo. Entonces, en esa relación, por ejemplo, cada discusión podría convertirse en una batalla que hay que ganar. Entonces Total. alguien levanta la voz, busca tener la última palabra, demuestra que el otro está equivocado y tal vez gane la discusión y tal vez gane la otra discusión, pero pierde algo más grande en el proceso. Y es que se acumulan heridas, resentimientos, distancias y al final puede perder la relación.
Y al contrario, imagínate pues una relación con una mentalidad de largo plazo. Aquí ya no se trata de ganar una discusión, sino de fortalecer el vínculo. Entonces, en lugar de imponerse, se escucha, se entiende, se busca una solución juntos, porque lo importante no es quién gana hoy, sino que la relación siga creciendo con el tiempo. George, Es diferente. e inclusive hasta ni siquiera estando en la relación, sea laboral o personal, es cuando antes de entrar a esa relación, si yo no veo un juego de largo plazo, ¿para qué entro a esa relación? ¿Para qué contrato a ese colaborador? ¿O para qué tengo esa relación personal que sé que va a ser algo de corto plazo? Se agrega una diferencia, ¿no? Total. Entonces, pues hombre, veamos un poco más a fondo qué distingue estos dos enfoques. Jugar a corto plazo versus jugar a largo plazo. Empecemos por los juegos de corto plazo. Los juegos de corto plazo, Fede, tienen un inicio y un final definidos, ¿cierto? Es como un juego de mesa o un partido de básquet. El objetivo es ganar en estos juegos. Entonces, pues vemos que hay reglas que son fijas, que los jugadores están claros, que por lo general es un juego de suma cero. Si alguien gana, el otro pierde, ¿cierto? Y por eso en estos juegos las decisiones se suelen tomar con un enfoque en el beneficio inmediato y en un beneficio personal. Pero el tema es que la vida, el liderazgo, los negocios, las relaciones, pues no funcionan así, ¿cierto? En todo esto no jugamos un solo juego, jugamos muchos juegos a lo largo del tiempo y no solamente para nuestro beneficio personal. Y por eso es que existe el juego de largo plazo. Y en el juego de largo plazo el objetivo no es ganar una vez, es poder seguir jugando. Y porque es que además no hay reglas fijas, porque los jugadores y las circunstancias cambian también. Y lo que decidimos hoy impacta los juegos del futuro y también define si otros van a querer seguir jugando con nosotros. Y por eso en este tipo de juegos, pues no basta con pensar en el beneficio inmediato, entran en juego muchos otros factores, la identidad, o sea, como los valores personales, la reputación, las relaciones, el impacto a largo plazo de las decisiones. Y además, en el largo plazo, pues las interacciones no pueden ser de suma cero, porque si queremos seguir jugando, necesitamos construir confianza, ¿cierto? Nadie quiere hacer negocios con alguien que solo busca ganar hoy a costa de los demás, o que mete el gol mal, ¿no es cierto? Total. Jugando mal. O sea, nadie quiere seguir a un líder que solo piensa en su éxito inmediato sin preocuparse por su equipo. Que saca Y los por eso en el créditos. juego de largo plazo, pues la clave es jugar de un modo que haga que los demás quieran seguir jugando con nosotros. Total. El líder que se lleva todos los créditos del equipo y que señala cuando el equipo lo hace mal y no asume responsabilidad también. ¿Cómo hace sentir ese líder a su equipo? Terrible. Terrible. Pues, a mí me gustaría, Fede, compartir aquí un par de ejemplos. Nos podríamos quedar mucho rato hablando de esto, pero al menos un par de ejemplos del mundo empresarial, real. El primero es de los 90s, Blockbuster, ¿cierto? Blockbuster era el rey del entretenimiento en casa, sin duda, pero tenía un modelo de negocio que dependía principalmente y curiosamente de las multas por devoluciones de suscripción. O sea, acordate, entonces uno se le olvidaba devolver pues, la película, entonces lo multaban, ¿cierto? Es muy curioso porque esto representaba un rubro más importante que el mismo alquiler. Entonces, de un momento a otro apareció Netflix con un sistema de suscripción sin multas y llegó a ofrecerle a Blockbuster venderle su negocio por $50 millones. ¿Y qué le dijo Blockbuster? No creo que el streaming funcione. Primero, no solo eso, vamos a proteger nuestro modelo de multas, que en este momento es más rentable para nosotros. Pero a largo plazo, ¿qué pasó? Pues el mercado cambió y Blockbuster jugó a corto plazo y se quebró en 2010, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo opuesto, CVS. CVS es una de las cadenas mayores de farmacias en Estados Unidos y pues como tal vende medicinas. Pero resulta que también vendía cigarrillos, que era un negocio muy rentable para ellos, pero que era contradictorio, ¿cierto? Pues siendo una farmacia y pues la junta directiva entonces llevó este tema a la mesa y lo debatieron y en 2014 pues con la verdad mucha valentía decidieron ser coherentes y dejaron de vender cigarrillos renunciando a $2.000 millones anuales en ingresos. ¿Y por qué hicieron eso, Fede? Porque su misión era la salud. Y entonces vender cigarrillos iba en contra de esa misión.
Y pues desde luego uno mira esta decisión y uno dice, pues a corto plazo puede parecer una decisión horrible, pero a largo plazo pasó algo contrario. Y es que la credibilidad de CVS aumentó. Sus clientes confiaron más en ellos y lograron contratos. CVS logró contratos con aseguradoras y con hospitales que jamás habría conseguido si hubiera seguido vendiendo cigarrillos. ¿Y cuál fue el resultado? Que CVS reforzó su posición en el mercado y creció aún más. Jugaron a largo plazo. Total. Pero ve, ¿eso significa que ganaron? No, porque el juego sigue. Total. Y la idea es poder seguir jugando, ¿cierto? Ese es otro mensaje. Me haces acordar, Entonces, George, también de Amazon. Del mismo Amazon que empezó vendiendo libros en línea cuando saca el Kindle. O sea, vas a matar tu negocio principal de venta de libros y con venta de un dispositivo donde los puedes leer. Y es ese pensamiento de, pues, ¿qué quiere el usuario? ¿Qué necesita el usuario más de yo? ¿Qué es rentable para mí? Y Jeff Bezos dice una frase muy ganadora y es: enamórate de algo o dedícate a algo que no vaya a cambiar de aquí a 20 años. O sea, piensa en el largo plazo. bacano, se iban a canibalizar, aún así lo hicieron, pensaron en el largo plazo. Hombre, sabes que es muy curioso porque me acordaste de un ejemplo de Kodak. Contá. Es curioso porque Kodak inventó la cámara digital en el Sí. 75, pero no la desarrollaron. ¿Y por qué? Porque el negocio más importante de Kodak era vender rollos de películas. Es como el equivalente, vendemos libros, pero aún así inventamos el Kindle. Esta gente vendía rollos, pero inventaron la cámara digital, que podía canibalizar el negocio de los rollos. Entonces, ¿qué dijeron? Pues no canibalicemos nuestro propio negocio. No es muy inteligente, pero resulta que el mundo cambió. Otras empresas apostaron por lo digital, Kodak se quedó atrás y pues se declaró en bancarrota en 2012. ¿Cierto? Y sí, uno la ve todavía, se reestructuró, pero su estrategia sigue siendo de corto plazo, Fede. Sí. O sea, ellos no se han reinventado con claridad y con enfoque. Se han metido en un montón de negocios sin una visión clara. Desde criptomonedas hasta impresión 3D, hasta producir ingredientes farmacéuticos durante la farmacia, que no parece muy coherente. O sea, ¿de qué se trata Kodak entonces? El problema de eso es que nada de eso le ha ayudado a consolidar una identidad clara. Y sus éxitos y rentabilidad pues siguen siendo inciertos. Entonces, muy bacano el ejemplo de Amazon. Mírame qué diferencia. Una empresa que ve una posible canibalización de sus productos, pero juega el juego a largo plazo, y otra que juega a corto plazo y las consecuencias son pues palpables. Totalmente. ¿Cierto? Ahora, para el líder, en su labor individual, imaginemos cómo funciona, porque podría ser cualquiera de nosotros. Imagínate un líder que juega a corto plazo. Entonces se enfoca solo en los resultados inmediatos. Presiona a su equipo para cumplir las metas, sin importar el impacto en la moral, ¿cierto? Y en el desgaste. Cuando algo sale mal, culpa a los miembros de su equipo en lugar de asumir responsabilidad. Sus decisiones están guiadas por lo que funciona hoy, sin pensar en las consecuencias al futuro, ¿cierto? Y sí, quizás obtenga victorias muy rápidas, pero con el tiempo su equipo se desgasta, la confianza se erosiona, las personas buscan irse, la reputación de la empresa aumenta, la cultura se deteriora, la organización pierde la ventaja competitiva. Ahora, imagínate un líder que juega a largo plazo, ¿cierto? En lugar de exprimir a su equipo para lograr resultados inmediatos, invierte en su desarrollo. Entonces, corrige errores, claro, pero además enseña para que no se repitan, construye relaciones de confianza, forma líderes, no solo seguidores, crea una cultura donde las personas quieren quedarse, donde quieren dar lo mejor de sí, ¿cierto? Y quizás los resultados de ese líder quizás no sean tan explosivos en el corto plazo como los del otro líder, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Que ese equipo se vuelve más fuerte, más autónomo, más adaptable, mejor preparado. Entonces la organización retiene más talento, la cultura se fortalece, su ventaja se vuelve más real y más sostenible. Y todo ese Fede para ir llegando a una conclusión. Y es que liderar a corto plazo puede a veces parecer efectivo, pero el verdadero liderazgo se demuestra en el largo plazo, así sea muchas veces más difícil, ¿cierto? Puede ser más fácil ser alguien que hace zancadillas a los del lado para ganar las carreras o que mete mal el gol, ¿cierto? ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y quién va a querer seguir participando con esa persona? Y por el contrario,
es más difícil entrenar, es más difícil mejorar, volverse un competidor digno del juego, sea cual sea el juego. Pero si hacemos eso, probablemente vamos a ganar en el camino, pero además probablemente nos van a invitar a participar en muchos más juegos. Y de eso se trata este principio de liderazgo, de jugar a largo plazo. Me hiciste acordar, George, me escuché hace poquito aquí en De Instinto, ese podcast, a Juan Manuel Barrientos, que contaba inclusive cómo él le ha tocado aprender o venir aprendiendo temas de liderazgo, porque él toda su vida estuvo un liderazgo que es muy, pues ya es muy aceptado en las cocinas, que es yo ordeno, se ejecuta, yo ordeno, se ejecuta. Claro. Y él comentaba en este podcast lo duro que le dio pasar a tener equipo administrativo de todos los negocios, porque él daba órdenes, no se cumplían, él se ponía bravo porque no estaba saliendo lo que él quería como estaba acostumbrado, y la rotación, él decía, yo en un año, no sé, se me podían ir 3 o 4 equipos enteros. Claro. Entonces ya contaba más desde el aprendizaje y desde esa parte como vulnerable de, venga, yo tengo que aprender a liderar estos equipos que tienen otras características, otras formaciones, otras habilidades que tengo que desarrollar y desarrollarles, y empieza también como a encontrar sus métodos. En sus métodos, por ejemplo, yo ya no llego directamente a los equipos, sino que tengo un equipo base al que puedo funcionar como yo estoy acostumbrado a funcionar, y ese equipo me ayuda a bajar toda la información a ese equipo más que está en la operación del día a día. Es pues, como formas de liderazgo, pero encontró una forma, un método que le funcionaba a él a liderar bajo toda la formación que traía él. Claro, y pues hombre, si pensás a corto plazo, entonces uno dice, no, me tengo que devolver y tengo que ser la persona que tome todas las decisiones y que haga todo yo. Pero en el corto plazo, pues nos estancamos, ¿cierto? Entonces lo que estás diciendo es, pues hombre, se inclinó por la formación de su equipo, que es un camino sin duda más retador, pero es el camino que te permite jugar el juego a largo plazo con mayor seguridad, ¿no es cierto? Interesante. Y los resultados pues son evidentes, ¿no? Sí, pues digo, de aquí a hace un año, todavía pues, no he tenido renuncias. Imagínate, genial Sí. eso. Muy bien, Fede. ¿Qué te parece si respondemos de pronto una pregunta? De una. Por acá tengo una que nos dejó Ana Cristina, y es que ella decía, muchas personas plantean que uno puede ser líder sin tener un equipo a cargo. Pero entonces, ¿eso en realidad qué significa? Si nos podrías contar o expandir un poco esto, George, como el autoliderarse. Muy bien, muy bien. Esa, Ana, es una muy buena pregunta. Gracias por contactarnos. Me parece una muy buena pregunta porque es que muchas veces escuchamos frases como es que tienes que ser un líder aunque no tengas un equipo, cosas como esas, ¿cierto? Y lo que realmente, yo creo que lo que eso realmente significa es que el liderazgo no siempre implica tener personas a cargo, pero sí ocurre en relación con otros. O sea, me explico. El liderazgo no depende de un título o de un cargo formal, pero sí depende de la influencia que ejercemos en otras personas. Porque el liderazgo precisamente es influencia, ojalá positiva, pero el liderazgo es influencia, y la influencia siempre tiene un destinatario. Además, si nos vamos a la raíz de la palabra liderar, tanto desde el inglés, de donde la tenemos, como desde su relación con el latín, pues en inglés proviene del inglés antiguo leadan, que significa guiar y conducir. Y pues si estamos guiando, ¿a quién guiamos? A otras personas, ¿cierto? Incluso si no somos el jefe o el gerente, podemos guiar, podemos liderar desde cualquier posición, ¿cierto? Podemos influir en miembros de nuestro equipo, en colegas, en nuestro hogar. Por ejemplo, en latín, el concepto de liderazgo se asocia con el verbo ducere, que también significa conducir y guiar a otros, lo que nuevamente refuerza, digamos, históricamente, que el liderazgo no sucede en el vacío. Ahora, mencionaste el autoliderazgo, que esto está un poco
dirigida a la pregunta. Si hablamos de autoliderazgo, uno podría decir que uno se lidera a sí mismo, pero en el fondo eso es más desarrollo personal que liderazgo en el sentido clásico. ¿Dónde podemos darle sentido al autoliderazgo? Pues esto lo hablamos hace unos episodios, es si nos vemos a nosotros mismos como un equipo a través del tiempo, ¿cierto? O sea, mi versión actual influenciando a mis versiones futuras y aprendiendo de mis versiones pasadas. De esa manera quizás podemos verlo de una manera poderosa, ¿cierto? El autoliderazgo. Pero en el liderazgo clásico, que es el que realmente mueve el mundo en las organizaciones, lideramos a otras personas. Entonces sí, podemos ser un líder sin un equipo a cargo, pero no sin personas alrededor, porque el liderazgo sin relación con otros, pues realmente no es liderazgo. Yo creo que es más crecimiento personal. ¿Qué opinas, Fede? Buenísimo. Sí, pues y que en cualquier, ya puede que, no sé, los emprendedores muchas veces sí están al principio solos y no tienen equipos, pero igual tienen otro tipo de relaciones y es cómo lidero en la casa, cómo lidero con la pareja, cómo lidero con los hijos. Es que aplica a todas las dimensiones de la vida. Así es. Y en todas esas dimensiones, la invitación hoy que les vamos a dejar ya en esta recta final es jueguen el largo plazo. ¿Cómo están jugando? ¿No es cierto? Y yo creo que, Fede, con eso podemos ir dejando por hoy. Es muy interesante, la próxima semana vamos a hablar del principio no hay malos equipos. Entonces, sigamos sintonizados. Y vamos a cerrar con una lectura, con una reflexión. George, ¿Listo? antes de la lectura, para que recuerden dejarnos los comentarios que tengan en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas en las que estamos, o al correo que también está en la descripción. Preguntas, nos gusta traerlas acá porque puede enriquecer la conversación hacia todos, entonces, muy bienvenidas. Así es. Gracias, Fede. Excelente. Entonces, Fede, dice un proverbio griego. La sociedad crece cuando los ancianos plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán. Jugar a largo plazo no es solo estrategia, es carácter. Es entender que lo inmediato no siempre es lo más importante y que las mejores recompensas requieren tiempo. Por eso el verdadero líder siembra, construye, apuesta por la confianza, incluso cuando nadie más lo hace, porque sabe que la reputación es como un roble, tarda años en crecer y segundos en caer. No se enfoca solo en sus éxitos inmediatos, fomenta relaciones que perduran, toma decisiones que suman valor a lo largo del tiempo y deja un legado que otros pueden continuar. Ahora te dejo un reto. Mira a tu alrededor, tu familia, tu equipo, las personas que te importan. ¿Cómo estás jugando con ellos? ¿Tus decisiones refuerzan la confianza o la desgastan? Esta semana, actúa de una manera que demuestre que estás aquí para el largo plazo. Cumple tu palabra, respalda a los tuyos cuando más lo necesiten y construye confianza con hechos, no solo con palabras. Porque lo que hagas hoy definirá con quién seguirás jugando mañana. Y Fede, con eso cerramos el día. Y te agradezco un montón. Vos, George. Gracias también a todos por acompañarnos. Recuerden, siempre el liderazgo es el factor decisivo. Y si ustedes mejoran como líderes, sus equipos y sus resultados van a mejorar también. Y con eso nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Éxitos. Luego. Chao, chao. One giant leap for mankind.